Esto fue lo que estuve trabajando un poco a nivel de maestría y ahora pues continúo trabajando a nivel de doctorado y les voy a contar un poco más adelante, pero lo más importante es que puedan comprender el uso de esta tecnología, qué ventajas tiene y definitivamente por qué se está colando como un tema lo que se llama un hot topic o un tema pues caliente, en boga dentro del mercado fotovoltaico. Entonces, esta es la agenda que traigo para el día de hoy. Vamos a entrar con una introducción, principalmente hablando de la evolución de las tecnologías, los conceptos generales que se traen a nivel de los paneles bifaciales. Vamos a hablar de los retos. Es una tecnología vieja, pero nueva de implementación por un tema de costos, y ya lo vamos a hablar. Entonces tiene ciertos retos importantes. Los retos que les traigo por acá son retos que estamos trabajando de forma conjunta entre el TEC y acá en la universidad a nivel de doctorado, entonces les puedo ampliar muchos temas al respecto. Y también qué aplicaciones interesantes, por qué poner paneles bifaciales, y voy a cerrar con algunas conclusiones importantes. De ahí que primero arranquemos entonces con una parte introductoria. En este caso, tenemos un concepto que es bastante poderoso y vamos a entrar en detalles. Este concepto es lo que conocemos como el costo nivelado de la energía o el Levelized Cost of Energy, en este caso de la parte fotovoltaica, y lo que nos dice es una relación dentro de lo que es la entrada de mi sistema contra la salida. Es una forma de evaluar lo que es el rendimiento de la planta fotovoltaica. Varios costos asociados. Primero es qué tanto tengo que invertir yo en un sistema fotovoltaico. Esto al final del día, y hablando con toda honestidad, es lo más importante dentro de los proyectos. Hay un tema ambiental importante, pero cuando se quieren vender ese tipo de proyectos es necesario hablar de los retornos de inversión. Entonces, este es un indicador que lo van a encontrar mucho dentro de las referencias bibliográficas y cuando se hablan de este tipo de análisis, y lo vamos a también desarrollar un poco, y es simplemente lo que invierto y lo que puedo recibir en función de mi sistema. Es una ecuación simple, ya la vamos a ir desglosando, donde IPV corresponde a los costos de inversión, lo que es AT es los costos anuales, que en este caso pues van a ir dividiéndose en función de diferentes tasas. Vamos a hablar de los costos de eliminación que pasa al final de una tasa del sistema y luego vamos a hablar de la electricidad generada menos o el producto de la degradación de esa tasa generada por una tasa de descuento, que es básicamente cuánto me está pagando a nivel de desempeño, y la tasa de operación con una vida útil N en años, que ya lo vimos un poco, y los estándares actuales nos garantizan 25 años a nivel de los paneles solares generales. De hecho, que se está hablando en la industria, esto es una discusión bastante reciente, donde quieren aumentar el estándar y que ese tema de garantía se extienda a 40 años, pero de momento es a 25 años y lo que nos indica esos 25 años es que en 25 años el fabricante me debe garantizar que la celda fotovoltaica va a producir un 80%. Analicemos con detalle esta ecuación. Es una ecuación normal, es una proporción, una optimización, y empecemos a evaluar cómo podemos mejorar el factor. Vean ustedes que lo que yo quisiera en este caso es básicamente que esto que tenemos por acá, ¿ok? Me tienda a cero. Esto sería genial. Es decir, tengo energía ilimitada y simplemente no me tocó invertir nada. Cosa que sabemos que eso no funciona. Pues sin cacao no hay chocolate y lo mismo pasa con la parte de sistemas fotovoltaicos. En este caso tenemos la eficiencia a nivel de rendimiento por radiación. Esos son los factores que nos afectan la electricidad generada, ¿verdad? Tenemos que en la eficiencia se puede hacer mucho, el rendimiento se puede hacer bastante, en la radiación no podemos hacer nada. Luego, a nivel de los costos de operación y eliminación, tenemos lo que es mantenimiento y reciclaje, que vamos a tener una clase exclusiva de mantenimiento, pero son costos reducidos. A nivel de inversión, lo que son los costos de la celda, el módulo y el balance del sistema, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, costos generales. Y luego lo que tenemos en azul está relacionado con el financiamiento. ¿Qué tan fácil yo puedo generar contratos a nivel
de las empresas, tanto el que financia como el que me va a pagar, ¿ok? O el que me va a dar la parte de ahorro. Y por último, una vida útil de confiabilidad del sistema. Hay dos formas de hacerlo, ¿ok? Una, o incremento la energía que yo puedo generar, ¿ok? Porque tendría más ganancias. Esto se traduce, pues, en ganancias económicas, ¿ok? O bien, reduzco los costos del sistema. Nosotros como ingenieros y en el curso, pues hablando un poco más a nivel de integración, los costos podemos trabajar gran parte, pero hay costos que ya están fijos, es decir, nosotros todavía, a no ser que ustedes consigan un trabajo en una empresa de fabricante, que ojalá eso me alegraría mucho, pero no podemos cambiar el costo del módulo. Lo que podemos hacer es negociar un poco y listo. Pero sí tenemos ciertos factores importantes a nivel de energía. Y la pregunta es, ¿qué tanta energía que tenga? Regresamos a esta gráfica que tenemos por acá. Y pues bueno, sabemos, ya lo vimos con lujo de detalles a nivel de la física de los semiconductores, pues que tenemos un límite teórico que ronda por acá, ¿ok? Estos son, ya lo hemos hablado, pues son límites a nivel de laboratorio, a nivel de la desempeño, y al final del día la pregunta es que también podemos nosotros entonces, o de qué otra forma puedo hacer comercialmente esto, ¿ok? Tenemos un tema importante y es que siempre hemos hablado, y eso fue parte del examen, que el recurso solar o el panel solar fotovoltaico lo tenemos en una inclinación, ¿ok? Que en su gran mayoría yo creo que fue un tema pues bastante bien entendido. Tenemos pues la parte del sol y solamente hemos hablado de la cara frontal del panel, ¿ok? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que estamos en un domo celestial, la luz es un proceso difuso y eso es parte de todo lo que motiva un poco mis estudios doctorales. Y lo importante es que no solamente la luz se queda por acá, es decir, entra mucha luz de diferentes formas y ya lo vimos, y entra en juego una parte del albedo, ¿ok? Entonces la pregunta ¿es posible generar electricidad de la cara trasera del módulo o del rear side del módulo? ¿Ok? Entonces la respuesta es sí, las celdas, como ya lo vimos, son una unión PN y después simplemente trabajan o se basan directamente sobre un manejo de esa radiación de albedo. ¿Ok? ¿Cuánto es ese porcentaje? Pues esto es un poco tema de discusión. Dentro de lo que se sabe actualmente, los paneles bifaciales pueden producir dentro de un 5 hasta un 30% más de energía comparado con un panel del mismo tamaño monofacial. No existen costos adicionales respecto a los componentes para la instalación, cables, estructuras e inversores, es decir, los mismos inversores, los mismos cables y los mismos paneles que estamos utilizando nos funcionan, en nuestro caso, para la instalación, ¿ok? Existe un mejor aprovechamiento del área, abre una posibilidad para aplicaciones reales sumamente interesantes y el costo es prácticamente el mismo. Actualmente ya les voy a mostrar una evolución al respecto de un módulo monofacial. Entonces, vean ustedes que acá estamos atacando eh, el LCOE y básicamente estamos diciendo costo igual, pero mayor energía. Lo que hacemos es que este costo se pues caiga a cero, que eso es lo que deberíamos estar buscando. Algunas pruebas experimentales de laboratorios pues han hecho diferentes experimentos. Esto es de una empresa alemana, B-Solar, donde han trabajado mucho en la integración de estos sistemas. En sus sistemas han encontrado rendimientos dentro del 24 y 15%. Ojo con esto, utilizan un sustrato diferente, utilizan pues un laminado blanco detrás de los paneles para incrementar la reflexión de luz. Luego tenemos Sanyo, la compañía japonesa, donde también pues utiliza un sustrato y hablamos de un 22%. Este es el Instituto Internacional de Energía Solar en Constanza, también en Alemania, donde pues ha trabajado a nivel de desértico con gramilia, ¿verdad? Amarillo, con un rendimiento de un 22%.
Este EFD es un laboratorio de investigación de energías renovables de Francia, es el laboratorio de energías renovables de Francia, y ellos con condiciones muy especiales, pues lograron producir hasta un 57% más, pero vean que es solamente un solo panel, a diferencia de las otras configuraciones, y lo que es el SN, que es un laboratorio de investigación en Italia, pues también ha encontrado un 20%. Vamos a ver más adelante cuál puede ser un caso realista de lo que se puede tener, pero de momento es contemplar cómo es el funcionamiento. Dado la ganancia energética, se estima que al 2028 un 40% del mercado total instalado corresponde a sistemas bifaciales. Es decir, vean ustedes que para poder alcanzar ese 40% se instaló tal magnitud de paneles solares bifaciales, de tal manera que se producen de tal manera que se puedan ir generando. En el 2016 existían 97 megavatios instalados a nivel mundial. Ya para el 2018 dicho número aumentó a 2.600 megavatios. A finales de 2019 esa capacidad instalada alcanzó los 5.420 megavatios y esto de acuerdo a el análisis de la compañía Wood Mackenzie Power Renewables. Por acá está el link por si quieren accederlo. Y bueno, esto es parte de las diferentes, los mercados y las expectativas. Ya hemos hablado cómo poco a poco todo esto de lo que es el back surface de aluminio, pues se va yendo. Viene una era del PERC, básicamente a desaparecer lo que es la producción. Y luego tenemos todo lo que es la unión heterogénea, que sin embargo todavía sigue siendo caro. Por eso es que todavía sigue teniendo un aspecto importante o relevante, pero no tanto en la penetración de los mercados que podemos tener. En cambio, vean este otro gráfico. Estamos hablando que a nivel, el anterior nivel de módulos, este es el nivel de celdas, pues ya las celdas se están dejando de producir monofaciales. La pregunta es, ¿por qué? En realidad, la diferencia entre una celda fotovoltaica monofacial y la celda fotovoltaica bifacial radica en los polímeros que se agregan en la cara trasera. Básicamente se le añade el polímero dentro del panel solar fotovoltaico. Si ya han comenzado a seleccionar paneles para su proyecto, pues han visto algunos de ellos. Y técnicamente lo que hace es removerle. Entonces tenemos una celda bifacial donde la conexión simplemente tiene mayor conexión en la parte trasera y posiblemente alguna tecnología de pasivación en el contacto trasero especial para poder absorber la luz. Y básicamente son pocos los cambios que tocan hacerlos. Esto se traduce en costos menores, pero iguales o incluso menores. Veamos esta gráfica. Esto es una investigación del Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos, donde se tienen distintas tecnologías importantes. Esto que tenemos en rojo es monofacial tipo PERC, ¿ok? Que ya pues lo discutimos un poco más. Vean que si yo someto esta distinción a nivel de un PERC bifacial, el costo o la variabilidad de los costos es exactamente la misma. Esto para abril de 2019. Para una celda tipo N, pues tipo PERC, recordemos que es cambiar la configuración de emisor y la base, pues varía un poco. Y luego, pues en celdas de teleunión o de única unión, pues sigue siendo un poco más elevado, ¿ok? Y el rango de potencias, en este caso, también es un poco elevado. Vean ustedes que esto es interesante, es decir, estoy pudiendo generar dentro de un 5 a un 50%, que es un caso muy exagerado, por el mismo precio. Eso es una ganancia, ¿ok? Importante. El detalle de costos, pues lo pueden analizar un poco más por acá. Este es un resultado bastante interesante sobre las tarifas de instalación en varios estados de los Estados Unidos, ¿ok? En este caso, vean ustedes cómo viene una decadencia a nivel general, es decir, tanto los monofaciales como los bifaciales se van yendo al suelo a nivel del costo elevado de la electricidad, ¿okay? Que se tiene. Pero vean qué interesante, los bifaciales incluso se están yendo por debajo. Y esto se debe a que esa producción energética pues podría traducirse en menores costos porque yo puedo producir la misma energía en un mismo área sin la necesidad de establecer diferentes aspectos o parámetros que yo pueda tener a nivel de la sección. En este caso,
vean que si hacemos un detalle de la fotografía, los módulos bifaciales se encuentran incluso por debajo de la referencia monofacial del sistema. Y esto, de nuevo, porque podríamos tener cierta simplificación a nivel de componentes, pero puede producir de ambos lados. Si ustedes pues se meten, no es un tema mío, lo van a encontrar muchos temas importantes o noticias, pues simplemente el bifacial va a estar a la orden del día, ¿ok? Repasando algunos conceptos que los manejan pues relativamente bien, tenemos dos aspectos importantes, lo que es la radiación y lo que es la irradiancia. En este caso, pues nada más lo traigo a colación para refrescar un poco de los conceptos. Y pues ya vimos que la radiación se refleja a nivel de energía, a nivel de vatio hora por metro cuadrado, y la irradiancia pues lo hace en watt por metro cuadrado. ¿Por qué eso es importante? Porque vamos a proceder con cierta parte de análisis y vamos a trabajar también cierta parte de simulación. Tenemos lo siguiente, tenemos tres tipos de irradiancia, y eso ya también lo sabemos, la directa, que es la que llega directamente del disco solar a nuestro conector fotovoltaico. La siguiente de ellos es la radiación difusa, ¿ok? Que procede de la bóveda celeste menos lo que viene del sol, es decir, producto de las nubes, es la parte que puede llegar a nivel de la difracción de los sistemas. Y luego tenemos el albedo, ¿ok? Que es procedente del reflejo de la superficie. Y ese reflejo o ese albedo también puede ser difuso o radiación directa. ¿Qué pasa? El albedo, que en este caso siempre se representa con una A, tiene una proporcionalidad directa, ¿ok? Con un alfa, perdón, tiene una proporcionalidad directa a lo que es el sustrato del suelo, ¿ok? Entonces, esto es porque van a haber sustratos del suelo que pueden absorberlo de mejor forma y otros de una forma pues no tan adecuada. El albedo se refiere en términos simples, en términos nominales, como la radiación que llega, o el radio entre la radiación frontal que le llega a la superficie y cuánto devuelve de esa radiación. Entonces, por acá tenemos diferentes elementos. Vean que si tenemos polímeros reflectivos de alta densidad, pues llegamos a un albedo de 1. Podemos básicamente generar un espejo, ¿ok? Tenemos también lo que es techos, ¿ok? En el caso de Costa Rica, que trabajamos pues con techos de acero, con una capa delgada de zinc, pues también se genera una parte de reflejo. Ya por aquí en 0.30 anda el concreto, en 0.2 anda el piso nominal y pues más abajo lo que es el asfalto. Esto es la medición satelital a nivel de la parte de albedo. Nótese nada más que los lugares, hay dos cosas importantes a decir en este gráfico. Los lugares que presentan mayor cantidad de albedo, vean ustedes que se debe producto de la nieve, ¿ok? O toda la parte desértica, ¿ok? Esto que tenemos por acá es a nivel de desierto, ¿ok? Y nótese que la parte polar más superior pues presenta mayor cantidad de albedo porque estamos hablando de hielo sólido. Algunos números de albedo importantes es la nieve. Lo que pasa es que la nieve es variable, va a depender de qué tan sucio, qué tan compacto se encuentre. Vamos a tener hielo, vamos a tener agua, vamos a tener arena blanca, vamos a tener pues arena en diferentes partes nominales, vamos a tener suelo, vamos a tener pasto o zacate, ¿ok? Detrás como la parte del sustrato, y vamos a tener una parte de concreto general o asfalto también en esos diferentes rangos. Es decir, acá en la nieve, en el Ártico, que puede ser casi que una nieve perfecta, bien aplastada y demás, podría darnos un rendimiento de básicamente un 100%. Es decir, toda la radiación que llega a la superficie nada se absorbe, sino que simplemente va. Mientras que casos como el agua nos va a difuminar, va a absorber y simplemente va a difuminar el rayo y lo va a hacer cambiar de dirección. No es un reflejo per se y eso pues nos varía un poco, ¿ok? Como ya les comenté, la celda no presenta prácticamente ninguna diferencia respecto a la celda monofacial. La mayor diferencia entre estas tecnologías consiste en la fabricación del módulo.
Y quiero hacer una aclaración acá. Si bien es cierto, había una de las preguntas en tecnología fotovoltaica que hablaba sobre la reducción o el aislamiento de la celda para evitar degradación, no necesariamente estamos hablando de la parte bifacial, sino lo que estábamos hablando eran las tecnologías vidrio-vidrio, ¿ok? Que podrían suprimir lo que es la potencia, la degradación inducida por potencia, ¿ok? Que se genera producto del marco de aluminio que cuentan los paneles monofaciales y que es un problema bastante grave, pero que esta tecnología vidrio-vidrio también hay para monofacial, pero es básicamente una de las favoritas a nivel de sistemas bifaciales. Eh, Hay dos cosas importantes también a nivel de la celda. Lo primero de ellos es simplemente que se remueve lo que es la parte trasera, ¿ok? El back surface fail, y simplemente lo cambiamos por una capa de antirreflejo, simplemente para poder absorber, y también posiblemente esta segunda capa de la base, ¿ok? O la base más dopada, tenga características especiales para que deje permear la radiación que se presenta a nivel de albedo, ¿ok? A nivel de celda, pues es claro que aquí quitamos la parte trasera del módulo a nivel del polímero y simplemente ponemos un vidrio. O con esto, una aclaración, no todos los paneles vidrio-vidrio son bifaciales, porque en el mercado se encuentran vidrio-vidrio, monofacial y bifacial, ¿ok? Y básicamente, aunque se ven descubiertos, presentan este polímero, ¿ok? Que este polímero podría ser hasta transparente, entonces no se ve muy bien, pero entonces se degrada la parte trasera de la celda. Al igual que lo que son los componentes de las celdas a nivel de los sistemas monofaciales, pues aplica lo mismo para las celdas bifaciales. Pueden ser monocristalino, pueden ser policristalino, pueden ser heteruniones, pueden ser PERC, etcétera, 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 de acuerdo a lo que ya vimos. Para poder entender el funcionamiento, voy a devolverme a un par de diapositivas que ya lo vimos. Es el mismo concepto de una unión PN, pero al revés. Es básicamente darle la vuelta a la cara, y hay un problema importante que todavía se debe trabajar a nivel de fabricación de celdas. Y es el tema principalmente de que llegar al estado de carga de la parte trasera, de la parte delantera, ¿verdad? Como ya lo vimos anteriormente en clase, es más fácil de la parte delantera del módulo que de la parte trasera. Porque aquí estábamos hablando que la distancia de que podríamos tener acá ronda del 0.1 a los 5 micrómetros, ¿ok? Mientras que esta distancia va a corresponder, pues entonces, el resto, que son casi 175 micrómetros, 175 micrómetros de espesor, ¿ok? Y en total, pues los estándares actuales de fabricación rondan los 180 micrómetros, ¿ok? Entonces, transportar un fotón para que genere la excitación de un par electrón hueco puede resultar un poco más complicado, y es uno de los retos todavía existentes donde hay mucha discusión abierta. Y pues también otro tema importante es que esta incorporación, más bien quitamos esta parte de contacto trasero. Esto que les estoy explicando lo recordarán un poco de cuando hablamos de los procesos eh, de generación electrón hueco, y donde simplemente tenemos las diferentes etapas. La absorción 1, donde la longitud de difusión es muy pequeña para generarlo, simplemente no estamos trabajando bien hacia el espacio de carga. Luego tenemos el espacio 2, donde en este caso, por el equipotencial de la zona, el fotón es absorbido y se genera un par de electrón hueco que luego regresan en ambas direcciones. Una parte de longitud de difusión 3, donde hay un efecto del fotón que activa la difusión de los portadores de carga mayoritarios, y eso hace que se transporten al espacio de carga y posteriormente la generación de corriente. Y lo que se encuentra fuera de la zona de difusión de la celda, pues puede entonces llegar a alcanzar problemas, porque ya no tiene la capacidad de devolverse. Se pierde esa generación, simplemente se vuelven a unir sin
haber pasado por el circuito eléctrico. Entonces, vean ustedes que los conceptos son los mismos y por lo regular es importante entender que los módulos bifaciales, la parte trasera del módulo bifacial opera por lo regular en zona 3, ¿ok? Trabaja con el largo de difusión. A nivel, esto porque es importante, a nivel de una celda, si nosotros variamos las características que se pueden tener, pues podríamos tener mejores condiciones de difusión y que el tiempo de vida o el tiempo de vuelo de los pares, de las cargas mayoritarias y minoritarias, pues sea mayor. Si nosotros logramos eso, vamos a poder lograr una mayor colección y esta mayor colección del sistema se va a traducir directamente en mayor cantidad de corriente eléctrica. ¿Ok? Algunos conceptos importantes que van a encontrar para poderlo entender es el factor de bifacialidad. Dado los conceptos que les estoy explicando anteriormente, es claro que una celda bifacial por sí misma no puede producir lo mismo que en la parte frontal que en la parte trasera. Entonces se define como el desempeño que se puede tener de la parte trasera, de la parte frontal, por 100, porque es un nivel de porcentaje. Hay diseños que pueden llegar a un 99%, no tanto probados, y a nivel comercial rondan entre un 60 y un 90%, tirando un poco más a un 90%, pero sin embargo se ve que hay todavía pues trabajo que hacer si quisiéramos tener más energía. Luego se trabaja con lo que se conoce como la ganancia energética bifacial, simplemente es la energía que genera la cara trasera del módulo y un factor de no uniformidad que puede corresponder a la desviación de esa irradiancia que se puede obtener a nivel del módulo. ¿Por qué les traigo esto acá? Hay un tema importante. Mientras que en la parte delantera del módulo, y dado que tenemos un grado de inclinación, es claro que esta parte de radiación del módulo no es lo mismo que nosotros tenemos acá este grado de inclinación, pues no va a ser lo mismo lo que se pueda percibir en la parte trasera del módulo por acá, en esta zona, ¿ok? Que es lo que podamos percibir, por ejemplo, en esta parte del módulo. Esto es un trabajo todavía por desarrollar, no se entiende muy bien cuál es esta difusión completa. Sin embargo, pues hay ciertas mediciones y simulaciones y es un trabajo, pues, desarrollo, pero es un problema todavía más relevante porque aquí estamos hablando de un solo módulo y como lo vamos a ver más adelante en el curso, en la conformación de cadenas y sistemas completos, pues estamos hablando de más de un módulo. Entonces esto lo vuelve aún más radical, pues un poco más complejo, y ahí vienen pues ciertos parámetros importantes a entender a nivel de simulación. El modelo matemático de la celda es simple, ¿ok? En este caso, la celda bifacial simplemente corresponde a un modelo de dos celdas conectadas en paralelo, porque deberían o tienen el mismo voltaje, aunque podrían haber diferentes problemas producto de la fabricación. Y en este caso, la corriente de la celda es igual a la corriente frontal menos la corriente de radiancia. Existe pues el modelo simplemente para determinar en función de la radiancia del sistema, vean ustedes que son los 1000 watts por metro cuadrado, por la corriente de MPPT, ¿okay? De la base de la hoja de datos que se puede tener, más la parte referencial que se puede tener por acá, que en este caso es, o las pérdidas que se podrían generar, pero en este caso se podría asumir en la mayoría de los casos 100, entonces esto es 1, es un factor importante, más la bifacialidad que se encuentra a nivel de la corriente de cortocircuito multiplicado por la radiación trasera que se recibe, que esta radiación trasera pues llega a alcanzar los 200 vatios por metro cuadrado, ¿ok? La radiancia trasera por la corriente del sistema, también multiplicado por la parte de pérdidas menos la parte de pérdidas que ya pues sabemos y trabajamos. A nivel de la celda, pues simplemente es el mismo voltaje de una celda monofacial, no debería haber ningún problema. Y pues como ustedes ya lo saben desde los cursos básicos de ingeniería, la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente, ¿ok? Entonces, si tenemos un arreglo de celdas bifaciales, recordemos que la corriente del módulo está definida por la corriente menor,
¿ok? En este caso va al menor desempeño de todas las corrientes. Si tenemos el caso ideal de todas las celdas trabajando a la misma corriente, ¿ok? Entonces no tendríamos problemas, pero si no nos vamos a supereditar a la corriente de menor componente que podamos tener. Luego el voltaje del módulo va a ser el voltaje de cada una de las celdas o la sumatoria del voltaje de cada una de las celdas. Y por último, la potencia del módulo es igual al voltaje que podemos tener. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, profe. En este caso, las celdas sí se van a poner como similar a las monofaciales y en ese caso va a tener pues, como, por ejemplo, en el atardecer va a pegar como más en la parte de atrás o cómo se pondrían, que ahora lo que estamos viendo anteriormente. Sí, es correcto. Hay una relación mayor durante el día que durante la noche, perdón, durante el atardecer que respecto a la parte del día conforme se va variando la parte a nivel general. ¿Cómo se instalan? Pues lo vamos a ver más adelante, pero sí es correcto que hay ciertos factores donde tenemos un mayor aprovechamiento y eso es un punto importante porque la parte bifacial potencia su cantidad de energía justamente cuando normalmente el panel ya se queda sin potencia. Entonces esto permite alargar un poco más la producción y con ello pues seguir trabajando un poco. Entonces definitivamente se puede generar un mayor aprovechamiento porque en temas del ocaso, donde la producción frontal ya se va reduciendo, pues tenemos todavía aprovechamiento de la parte trasera. Y esto es importante, no voy a entrar tanto en detalle por acá, pero hay un tema importante y es que cuando el panel solar fotovoltaico se conecta a nuestro sistema de energía, ¿ok? En este caso, un inversor, cuando nosotros hacemos esta conexión del panel fotovoltaico a la parte del sistema de energía, el inversor cuenta con voltajes de arranque. Y justamente poder mantener el panel al voltaje de arranque del inversor también genera mayor producción eléctrica a nivel del sistema. Entonces es un aspecto muy importante a destacar. Esto lo vamos a entender más adelante. La siguiente semana sí ya deberíamos tocar ese punto y es bastante importante. ¿Alguna otra consulta? Ok. Hablemos de los retos, ¿ok? Estos son preguntas abiertas a nivel de investigación que están pues muy abiertas. La primera de ellas es cómo se caracteriza la celda. Hemos hablado de los simuladores solares, donde tenemos, me adelanto un poco nada más, este es el simulador que cuentamos acá en el laboratorio de investigación, donde se tiene, pues vean ustedes que simplemente es una gran lámpara LED con la capacidad de regular hasta 1400 watts por metro cuadrado. De hecho, hay que trabajar con lentes especiales para evitar problemas y simplemente se colocan los paneles por acá. Esto es un tema importante de discusión porque normalmente un monofacial se pone de frente al módulo, se hace el flasheo y con esto se obtiene la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto, la corriente MPPT y el voltaje MPPT. ¿Ok? Y también se podría ver el factor de llenado y términos de eficiencia. Sin embargo, viene una pregunta importante. La primera pregunta que yo tengo es, ¿cómo yo clasifico o caracterizo esa celda solar fotovoltaica? Y es un tema abierto completamente. Hay dos enfoques que digamos que es un problema a nivel técnico que están dados por esta norma, la IEC. La IEC es la Comisión Internacional de Electrotecnia, básicamente quien rige las normas de cómo se debería manejar esto. Y hay dos métodos, iluminar por ambas caras, ¿ok? Simplemente yo tomo el panel, lo coloco de frente al simulador solar y lo irradio a 1000 vatios por metro cuadrado y luego le doy vuelta a la cara trasera y esa cara trasera se debería irradiar entre 100 y 200 vatios
por metro cuadrado respectivamente. El segundo de los métodos, es decir, yo simplemente meto el panel, le pongo una cobertura trasera al módulo, genero el flechazo y lo que me dé como resultado, que es este otro que lo vemos por acá. Y simplemente se ajusta con un modelo de irradiancia equivalente. Entonces es todavía un reto importante de cómo generarlo. Estos caracterizadores solares, como les dije, tienen la capacidad de llegar a los 1400 vatios por metro cuadrado. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea, una lámpara normal de iluminación de casa, pues la irradiancia que puede llegar son apenas 150 vatios por metro cuadrado. Es decir, ni siquiera genera lo que podría generar un panel. Y estos son lámparas bastante altas. Entonces, el LED tiene características especiales para poder llegar a esto, ¿ok? Esto, desde luego, tiene una parte de precisión a nivel de electrónica y en función de esa precisión, pues se clasifican en diferentes tipos, ¿ok? Básicamente la categoría más alta es la categoría A triple más, que simplemente es el más con menores desviaciones entre las mediciones, con los mejores sistemas de control, en función de generar diferentes componentes importantes a nivel del sistema. Se utilizan ciertos filtros en la cobertura trasera, y aquí ya se entran con filtros, estos son los filtros en la cara trasera, que se pueden generar a través de los espejos y también a donde viene la cara de la iluminación. Entonces se monta la celda solar fotovoltaica y se generan diferentes elementos a nivel general. Se utiliza un módulo de regulación de temperatura. Vean que en este caso estos simuladores a lo interno regulan temperatura. Y entonces tener una cajita que regule la temperatura siempre a 25 grados Celsius, pues ya también tiene su costo y una complejidad importante. Y existen efectos de histéresis que se aplican múltiples flashazos a nivel de la celda para evitar que se genere algún problema. Para garantizar, y eso es a nivel de fabricantes, que las mediciones sean verdaderas o que sean especificadas, pues se requiere un desajuste espectral que sea menor al 0.2% a nivel del sistema. ¿Ok? Entonces, es parte de las cosas importantes a nivel de la caracterización. Es el principal de los retos, es una discusión abierta. Cualquier conferencia, cualquier webinar que ustedes puedan ver, pues van a ver que ese tema siempre sale en boga. El segundo de los retos es la medición en la radiación de la parte trasera del módulo. Ya les había compartido con anterioridad uno de los resultados de investigación a nivel global. Y simplemente es que no se sabe con profundidad cuánto es el porcentaje de reflexión que podríamos tener por acá. Y más importante, cómo afecta esto a nivel de los módulos solares bifaciales. ¿Ok? Acá lo que tenemos son, si lo recordamos del curso de energía solar, pues son, perdón, del recurso solar, piranómetros. ¿Ok? Que simplemente están pues debidamente calibrados, son juguetes un poco caros, cada uno de esos puede andar fácilmente en unos $10,000 por el tema de la calibración que se tiene, y simplemente en este caso se genera una configuración de albedómetro, esto es lo que se conoce como albedómetro, donde simplemente uno está cerca al sol y otro en la parte trasera. ¿Ok? Dentro de las mediciones pues realizadas, veamos varias cosas importantes. Lo primero es que la radiación de albedo o el albedo presente a nivel de las celdas, ¿ok? Es variable durante los meses, como es de esperar. En este caso, comprende para el periodo, este periodo de medición es del 2020 al 2021, ¿ok? Y en este periodo no hubo presencia de nieve, porque en el caso de Alemania, ¿ok? Estos pues son diagramas de caja bigote. En estas líneas naranjas que ustedes ven corresponden a la mediana. En los cuadros se agrupan el 95% de los datos, simplemente para ver la parte de dispersión. Acá se ve el cuartil de 25%, aquí el de 75%, y ya luego lo que son los outliers o puntos perdidos que podrían haber dentro de los conjuntos de medición. Luego de tomar toda esta data, pues ya uno podría tener una idea de cuánto se genera. Este sustrato que vemos acá, pues se concluye que el albedo promedio es de 14.6
0.5% con un máximo de 0.26%. ¿Ok? Empezando por acá, ya esto nos da una idea de cuánto se puede llegar a producir y vamos a hablar un poco más adelante al respecto. El siguiente de los retos es cómo se mide la temperatura en la parte trasera del módulo. La vez anterior habíamos hablado de las diferentes etapas que se pueden tener a nivel del módulo y cómo la temperatura, medir la temperatura de celda es súper importante para tenerlo. Esta es la caracterización de la celda de acuerdo a la norma IEC 61724, donde se colectan 3 celdas en la parte trasera, 3 termocuplas, posiblemente si ya han traveseado alguna de ellas, ya las han visto, se pegan en la parte trasera, en esos 3 módulos se saca la parte de promedio y listo. La gran pregunta es, ¿cómo se mide en la parte bifacial? Si cuando yo coloco el sensor más el cable que pueda tener en la parte trasera, voy a generar sombras y entonces estamos perjudicando al panel y no estamos midiendo un escenario real. Y eso es una pregunta de investigación. Si tienen pues algunas ideas, pues hasta se podría generar un proyecto de graduación o futuros proyectos de maestría o por qué no a nivel de doctorado, que es parte de los retos importantes. Otro de los retos es, ok, sabemos que la temperatura pues no la tenemos muy clara, sabemos que el albedo es variable, la celda también es variable, entonces el siguiente de los retos es cómo se produce o se estima la generación de energía. Este es un diagrama de flujo normal a nivel de la generación de energía en paneles bifaciales. Todos los módulos pues van a poder modelar la parte delantera del módulo. Vean que en la parte delantera del módulo hacemos el solar pad que ya conocemos, hacemos la descomposición de radiación simplemente para generarlo y el modelo de colección del módulo, que lo vamos a ver a nivel de simulación. En la parte trasera del módulo necesitamos el albedo, la descomposición trasera de la radiación y la ganancia bifacial del módulo para poderlo entender. Y luego tenemos en la parte electrotérmica todo lo que es la estimación de energía, las capacidades que podemos tener y todo lo que son las pérdidas que podemos generar y luego lo que es el performance distinto. Esto está muy bien conocido a nivel fotovoltaico, existen múltiples herramientas bastante oportunas, esto también, y ustedes pues es lo que enseñamos en el curso. Sin embargo, hay un tema importante por acá y es un modelo de discusión importante a lo que se genera, cómo modelamos esta parte trasera de los módulos. En este caso, hablamos de 3 formas importantes de hacerlo. La primera es los modelos empíricos, la segunda son los factores de forma y los terceros son los trazadores de rayos, ¿ok? En este caso, los modelos empíricos corresponden a la generación de una ecuación basado en la observación a nivel de los sistemas que se tienen y esta observación simplemente lo que hace es una validación matemática, simplemente es cambiar esos factores de ajuste por modelos que se puedan tener. Existen varios modelos distintos, cada uno de ellos a nivel general. Luego de esto se tienen los factores de forma. Esta herramienta es la otra que vamos a ver, PVSys a nivel de simulación. Y luego los trazadores de curvas. Básicamente, el factor de forma corresponde, es una integral triple, ¿ok? Que simplemente lo que intenta explicar es dentro de una esfera cerrada con ciertas características importantes, cómo es la trayectoria de los rayos. Vamos a hacerlo por acá. ¿Cómo es esta trayectoria de los rayos dentro de dicha esfera? ¿Ok? Entonces, este factor de forma, pues tiene sus cosas interesantes, pero no es más que un tema de los tiempos aquellos de cálculo superior, ¿ok? Básicamente a nivel de la parte empírica. El tema que se las trae es los trazadores de rayos. Para aquellos que les guste jugar o para aquellos que les guste hacer modelos en 3D, un trazador de rayos es una parte de computación a nivel de la tarjeta gráfica de la computadora que intenta describir dónde se encuentra o cómo debería calcularse la trayectoria de los rayos. Y para eso se utilizan los múltiples núcleos del procesador para generar esos cálculos. Y eso lo vuelve un poco más complejo. ¿Okay? Entonces, para aquellos que les guste la parte de juegos,
un modelo de trazador de rayos en algún momento se trazó para poder renderizar las imágenes y tener una experiencia bastante real para los que trabajan en temas de modelado, y puede ser modelado 3D o también pues una parte de sistemas que se podría generar. Son los mismos algoritmos y los mismos procesos internos dentro de una tarjeta gráfica que se utilizan para generar esa parte de radiación. En este caso se llevó a cabo, por eso es que están resaltados, una comparativa dentro del estudio que les voy a compartir también de estos modelos para analizar cuál es la desviación que se tiene entre ellos. Se hizo una comparativa dentro de Bernburg, en Cartago, Bernburg en Alemania, que es donde se tiene la parte de cooperación, y en el caso de Cartago, ¿ok? Se analizaron los distintos modelos, pero todos los modelos tienen varias entradas importantes. La primera de ellas es el Ground Coverage Radio, que corresponde básicamente al porcentaje que se puede tener de cobertura a nivel del módulo, ¿ok? En función de las sombras de la vecindad que puede tener, es decir, qué tanta luz le entra directamente al suelo. Se asumió una parte igual. Luego, la parte de la altura del módulo, ¿ok? Que se tiene por ahí. La parte de la relación o el albedo, que se puede generar, la parte del ángulo y la parte azimutal. Esta es el ángulo de inclinación y la parte del azimut. Se hizo un análisis de sensibilidad, ¿ok? Y simplemente es para intentar probar cada uno de los métodos y luego generar distintos parámetros de desviación que se pueden tener. En este caso, el primero de los parámetros de comparación corresponde a la altura. Cuando hablamos del clearance height, corresponde de donde está instalado el módulo, ¿ok? A cuánto es la altura que se tiene respecto al piso. Y a esto es lo que se le llama clearance height o altura de claro, donde simplemente se ve que la ganancia bifacial del módulo, en este caso este modelo, pues es bastante deficiente, los mismos autores lo reconocen, pero vemos cuál es la trayectoria que se tiene. Nótese que a nivel de normalización, una optimización o una diferencia de mayor aprovechamiento del panel se logra cuando los módulos se instalan a 1.5 metros del piso, ¿ok? Vean que posiblemente si yo los instalo muy cerca, pues van a tender a ser casi cero, ¿verdad? Necesitan un poco de distancia para tener mayor cobertura de los radios. En el caso de Cartago, pues es el mismo caso y simplemente se van viendo las diferencias de predicción que se pueden tener a nivel general. El segundo de ellos corresponde a la variación del albedo o al radio entre la parte delantera del módulo y la parte trasera del módulo, ¿ok? Como es de esperar, la energía bifacial del módulo es directamente proporcional al albedo, ¿ok? Y casi que es una relación lineal, es decir, si yo aumento el albedo de reflexión, pues voy a tenerlo por acá y es básicamente lo que se encuentra por acá. Incluso pues tiene una forma muy fácil de describir, mx más b, sin mucho tema, y vemos que también el modelo de esta compañía, que son modelos empíricos, pues están bastante perdidos por ahí. Lo siguiente que puede ser interesante son los modelos de el ángulo que se puede tener, el ángulo de inclinación a diferentes ángulos, cómo lo afecta, porque recordemos que yo podría tener el módulo bifacial horizontal, o lo podría tener vertical, o lo podría tener en el otro sentido, y eso también genera una parte importante. Sin embargo, a nivel de bifacialidad, si logran mejores resultados cuando los ángulos son relativamente mayores, pero eso es importante. Cuando hablamos de la ganancia bifacial, recordemos que es la parte trasera del módulo entre la parte frontal del módulo. Y aquí la ganancia no se debe al tema de que se esté haciendo mucha energía en la parte trasera, sino se debe a que aumenta porque en la parte delantera del módulo se pierde energía. En términos generales, pues el ángulo de inclinación óptimo general, pues casi que en la mayoría de los casos corresponde al mismo que el ángulo óptimo de los paneles monofaciales en este caso. Y el último es a nivel azimutal, donde se encuentra, esto es notación americana, entonces 180 grados corresponde al sur, que no hay mucha diferencia, es decir, para todos los modelos
básicamente la bifacialidad disminuye, pero la mayor energía también se da cuando la orientación está a nivel del sur. ¿Ok? Esto es nada más para dar una idea a nivel de simulación, para ver cuánto es la desviación que se tiene en ambos lados. Esto les voy a compartir un par de artículos para aquellos que estén curiosos o curiosas de seguir indagando por estos temas, pero también se ha trabajado una parte de validación. ¿Cuánto más puede generar? En el caso del campo de verificación, en Alemania, pues se trabajó con todo un sistema de colección de energía. Se colocaron paneles monofaciales. Este panel es bifacial, ¿ok? Y este otro panel es monofacial como una parte de referencia. Con respecto a la misma pregunta, ¿qué tanto más puede generar mi módulo? En este caso, esta es la energía medida para el mismo periodo de albedo de la vez anterior. En este caso, se tiene que, en la línea bordeada, se cuenta con el módulo monofacial. Obviamente, por la cantidad de energía mensual, pues la referencia es poca, pero se ve que siempre existen ganancias en función de los meses con lo que son las líneas sólidas general. Esta ganancia se puede ver referenciada justamente en la ganancia bifacial, que vean que en promedio va entre un 4% hasta casi un 8%, y con una media que más o menos anda por el 5.5% de energía más en esta configuración a nivel de los sistemas. ¿Ok? Este ejercicio de verificación no solamente hizo una medición real, sino que también, basado en los modelos anteriores, se procedió a generar un procedimiento de experimentación para ver qué también los modelos predicen a nivel de sistema. Este gráfico no dice mucho, pues al menos todos los programas utilizados siguen las tendencias, pero ya es un problema cuando nos vamos a analizar los errores de desviación que se tienen a nivel general. Entonces, en este caso, estos errores de desviación, vean que ustedes que los errores cuadráticos medios pueden llegar hasta un 16% de error, lo cual pues es bastante impreciso. Si ustedes como desarrolladores de un proyecto utilizan una herramienta de simulación y le dicen al que les está poniendo el dinero que van a ganar un 16% más y al final no lo logran, pues se van a ver en problemas. Los errores nominales rondan entre de una suboptimización de los modelos entre un menos 8% y un 6%, y vean que hay un fenómeno importante sobre la forma en la que se tienen los datos. Es decir, en la parte de invierno, el software o las herramientas de validación no son buenas estimando, ¿ok? Más bien subestiman la producción. En el caso del verano, los modelos lo sobreestiman ligeramente, con mayor precisión, debo decir, pero sin embargo se mantiene un poco por acá. Como para poder sacar un ganador, se generó ciertos análisis estadísticos, se utilizó el método de Chi-square y se calculó la correlación de la distancia dentro de las muestras, simplemente para generar rankings, ¿ok? Entre cada uno de ellos, y se determinó que la herramienta de PVCs es la que presenta mejores resultados a nivel general. En este caso se calcularon los diferentes errores que se tienen a nivel de la herramienta, y para poder entender, digamos, los diferentes errores, vean que existen errores pues todavía bastante considerables, pero tenemos el mismo fenómeno. Durante el invierno subestimamos, sobreestimamos en el verano y volvemos a subestimar. Para poder definir esto, se procedió a analizar estos errores en función de dos cosas. Uno, la elevación solar promedio, que es algo que vamos a hablar mucho el viernes, pero también lo que son los errores a nivel del sistema y el Cleaner Index, que el Cleaner Index es la relación dentro de la radiación difusa, el porcentaje de radiación difusa, perdón, sí, difusa, pero en la parte superior va la radiación normal a nivel del sistema. Esto debería ser cercano a 1, que no debería haber ningún problema. Y entre más cercano tenemos menos cantidad de nubes. Perdón, aquí estoy haciendo un error que no quisiera confundirlos. Voy de nuevo con esta definición. El factor del sistema está dado por la radiación normal directa del módulo, ¿ok? Entre la radiación global,
Es decir, si esto, lo que deberíamos buscar es que tienda a 1, pero va a depender de la nubosidad, un tema de 1 es bastante... un cleaner index o un factor de claridad de 1 corresponde a un día completamente despejado, y un factor de claridad de 0, pues es un día completamente nublado, donde el porcentaje de radiación difusa es importante. Nada más para contexto, de acá a acá corresponden a días parcialmente nublados dentro del 0.25 y el 0.55. De acá a acá corresponden a días despejados, y de acá a acá corresponde, de este punto a este punto, corresponden a días nublados. Y esto es importante entenderlo para entender las diferentes características que se tienen del módulo. Entonces, es la elevación que se presenta para cada uno de los componentes, y lo más interesante es la cantidad de días que se pueden tener a nivel general. Entonces, en este caso, esta gráfica es la misma representación que tenemos por allá, nada más que en 2D. Y esta otra gráfica es lo que tenemos a nivel de las diferentes componentes que se pueden tener a nivel del sistema. En este caso, se ve que hay una relación dentro de la predicción del sistema y la cantidad de días nublados que se pueden tener. Entonces hay un tema importante, y es que en este módulo, que es los días nublados, pues se presentan mayores deficiencias, como se podría normalmente esperar. Pero lo interesante es que los días que son parcialmente nublados presentan un desempeño muy similar a los días nublados, ¿ok? Y esto se puede ver de acuerdo a la dispersión del sistema, ¿ok? Entonces se genera una correlación dentro de la energía medida y la energía modelada, que son ejercicios normales en la parte estadística, y luego se ven cosas muy interesantes. Primero, en la sección de baja irradiancia, que es esta que se tiene por acá, y en la sección, de media radiancia se ven que las desviaciones que se presentan a nivel de los sistemas son bastante más elevadas, ¿ok? Entonces, en función de estos sistemas, pues se pueden ir generando ciertas desviaciones. El tema acá es que la mayoría de los datos se encuentran englobados en los términos de media irradiancia, y al tener mayores desviaciones en esos términos de media irradiancia es donde se presenta la mayor cantidad del error presente a nivel de la medición, ¿okay? Y esto se puede ver justamente simplemente dentro de lo que es la parte de la predicción de modelos. Acá se genera los modelos de optimización, como son modelos normales, hasta de Machine Learning, que es el criterio acaico y el criterio bayesiano. Ambos modelos lo que dicen es que para ver la precisión del modelo que se tiene, entre menor sea el número, es un modelo más preciso. Y vean ustedes que para el factor medio de irradiancia, es decir, cuando tengo días que no son días nublados, pero tampoco son días soleados, se presenta el número más alto, y esto corresponde a modelos más defectuosos. Entonces, hay todavía todo un tema de investigación. Esto fue lo que estuve desarrollando a nivel de la tesis de maestría, pero hay todo un tema abierto de investigación sobre cómo mejorar la eficiencia a nivel de estos sistemas. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Ok? Entonces, proseguimos. Ya viendo ciertos conceptos técnicos, la pregunta es, bueno, ¿esto en qué me puede servir? Entonces, vamos a hablar de algunas aplicaciones interesantes que se pueden tener en 3 integraciones importantes: arquitectura, integraciones a nivel de agricultura y ganadería, y todo lo que son las granjas solares especiales, ¿ok? Entonces, a nivel de arquitectura, no solamente a nivel de edificios, sino a nivel de obra civil. En todos les dejé lo que es el enlace para que puedan ver los diferentes proyectos. Esto es la autopista que va de Rotterdam a Utrecht, ¿ok? En los Países Bajos o en Holanda, que está pues en la sección de Uden, donde se utilizan, pues como son pistas de alta velocidad,
tienen pues barreras de contención, y para poder aprovechar la electricidad de esas zonas que no tienen pues mucho paso, las barreras se colocan paneles bifaciales. Es un proyecto pues bastante grande, es de varios megavatios, ¿ok? A lo largo de aproximadamente, esta instalación tiene un largo de unos 5 kilómetros más o menos, ¿ok? A nivel de valla, que simplemente es viendo la parte de aplicación que se tiene. Desde luego, esta energía ayuda por las noches a nivel de la iluminación que se tienen a nivel de los sistemas. Luego, otro proyecto interesante, hablando justamente de otra tendencia importante, que es la electromovilidad, es los parqueos solares, ¿ok? En este caso, solo utilizan paneles bifaciales, tiene todo el sentido del mundo, porque lo que vamos a colocar debajo del parqueo son autos con pintura reflectiva. Entonces, en este caso, el albedo se incrementa y se puede generar un proyecto importante. No son proyectos pequeños, este es un proyecto de 50 megavatios pico en China, donde se generan distintas aplicaciones interesantes y que tiene todo el sentido del mundo. A veces la movilidad unipersonal pues no tiene tanto sentido. Es decir, tengo que tener un auto para dejarlo 8 horas en mi lugar de estudio, mi lugar de trabajo, y luego llevarlo a casa y dejarlo igual. Entonces, por aquí se podrían fomentar cosas nuevas, nuevas tendencias y todo lo que se conoce como V2G, que es básicamente Vehicle to Grid. Entonces, imaginemos casos importantes que esto podría desplegar. Tenemos autos eléctricos y tenemos sistemas como bifaciales, como esto del parqueo. Entonces, un posible caso que no es tan futurista es el hecho de que el carro, que básicamente a nivel de un paseo normal no debería gastarnos mucho, yo simplemente este auto lo dejo en mi trabajo, en el parqueo del trabajo, cargo la energía a nivel de estos parqueos sobre mi auto, y luego simplemente llego a mi casa y alimento la casa con la batería del auto, porque son baterías bastante grandes. Entonces vean ustedes que ya los esquemas normales de energía se rompen, y mucho de esto se habla, volviendo a hacer publicidad a los que no vieron la charla, de los nuevos conceptos modernos a nivel de las redes eléctricas, ¿ok? Y eso es un concepto poderosísimo, va en boga, no están en implementaciones cercanas, pero yo estimo que a finales de esta década ya estaríamos viendo las implementaciones reales, ¿ok? Y también, pues, los paneles bifaciales, ya en temas un poco más estéticos, también se ven bastante interesantes a nivel de arquitectura. Por ejemplo, a nivel de terrazas, vean que nos permiten atenuar de una forma bastante interesante a nivel de la cantidad de luz que entra en la terraza, pero nos genera sombras para no quitar la parte de confort que se pueden buscar en estos espacios. También para decorar la parte de fachadas, ¿ok? Que también es uno de los temas. Vean que es interesante, no solamente en los techos se ponen los paneles. Es verdad, y eso lo podemos ver más adelante en el curso, que la generación puede ser no mayor, ¿ok? Ustedes ya lo vieron, también viendo la parte del recurso solar un poco, pero de una fachada que no está haciendo nada a una fachada que genera electricidad, aunque sea menos, pues se puede aprovechar bastante, y los costos al estar disminuyendo se pueden aprovechar de una mejor forma, ¿ok? Lo otro es que no solamente se vuelven interesantes y bonitos durante el día, sino que los conceptos de diseño se pueden jugar también a nivel de la noche. Vean ustedes que los paneles pues sirven también como una parte reflectal, ¿okay? O generarlo de forma bastante interesante. Otro de los conceptos importantes, y es lo que nos estamos encontrando trabajando actualmente en esta colaboración TEC-Alemania, es en la integración de estos sistemas para la agricultura y la ganadería. ¿Okay? Este es un proyecto en Saarland, aquí en Alemania, desarrollado por la compañía Next2Sun, que trabajamos con ellos también, y es parte de la generación de una planta solar de 2 megavatios, donde se colocan en forma vertical. Uno de los problemas importantes que se pueden tener en este tipo de sistemas es que obviamente nuestras plantaciones necesitan luz, y si los techamos, pues sería un problema, ¿ok? Y las coberturas de granjas solares es pues bastante grande, entonces lo que se intenta buscar es una mayor productividad del suelo, ¿ok? Que en este caso la productividad del suelo, si yo estoy generando agricultura y electricidad,
pues tendría mayores ingresos, ¿ok? O incluso electricidad para generar mejores herramientas. En este caso se exploran dos cosas. La primera de ellas es la integración del sistema, permitiendo espacios con poca sombra a nivel de los cultivos, o bien para el rodeo de animales. Es decir, ustedes a nivel de ganadería, los animales se acorralan para poder tener diferentes controles en espacios grandes, ¿verdad? En lo que es bovicultura o porcicultura, pues se genera por aquí un poco, entonces esto permitiría también temas de control o hasta corredores biológicos, ¿ok? Hay un tema importante y era algo de las preguntas que me hacían, pero este todavía con mayor sentido y es algo esencial. Uno de los problemas fotovoltaicos que tanto se le achaca es la conectividad a la red eléctrica que se tiene. Es decir, posiblemente a mediodía todos, si tenemos un sistema solar en nuestra casa, genera el pico de generación, pero no estamos en casa, ¿ok? No funciona tan bien. En el caso de los módulos bifaciales verticales, sí, Natalia. Disculpe, era nada para estar segura, ¿cuál era el motivo por el que los paneles estaban acomodados así, de esa forma? Ok, si nosotros tuviéramos los paneles en forma horizontal o forma vertical, perdón, como en este caso, pues no podríamos tener producción de cultivos, ¿ok? Porque los cultivos, para poder generar, también necesitan lo que es la radiación del sol, lo que se conoce como el PAR, ¿ok? Que el PAR es la radiación activa fotosintética, que básicamente va dentro de los 300 nanómetros hasta los 900, más o menos. Esto es lo que se conoce como el PAR. Entonces, para poder hacer fotosíntesis, las plantas y los cultivos también necesitan luz. Entonces, si yo los pusiera en una planta solar normal, pues no sería posible. Es decir, no podría sembrar con la misma tasa en la que yo genero alimentos. eh, o sea, en ese caso, en la mayoría de aplicaciones, o genero alimentos o genero energía solar, pero no podría tener los dos. Esa es la razón por la cual esa parte de instalación permite intentar tener un aprovechamiento de la energía a nivel general sin desaprovechar el uso del suelo, ¿ok? Porque uno de los problemas que tienen las plantas grandes, ¿ok? Posiblemente ustedes trabajen a nivel de techos, pero cuando se trabaja en instalaciones de piso, pues es un tema de que son extensiones enormes de terreno y ese terreno pues se podría también aprovechar a nivel de la generación de recursos más eficientes. Lo otro que estaba explicando de ese tipo de instalaciones era que les decía que en este pico que tenemos por acá, la proporción de energía pues puede ser no verse contrarrestada contra el pico de corriente eléctrica que se tiene a nivel general, ¿ok? Vean ustedes que esto que se tiene acá es la curva de generación de los módulos normales, es decir, esta energía que se genera por acá, esta energía que tenemos aquí de diferencia, pues se puede trasladar a etapas más críticas o lo que se conocen como umbrales hombro dentro de la generación eléctrica de la red. Y esto es importante porque a nivel de instalaciones conectadas se podría tener un mejor desempeño aprovechando, no inyectando más corriente eléctrica que no se necesita, sino aprovechándola en otro uso horario. Entonces se tiene un control un poco más establecido. Vean que casi que los mínimos se dan a mediodía porque el sol está perpendicular, pero a media mañana y a media tarde es energía que yo podría abastecer a nivel de las plantas eléctricas. Entonces es parte de los beneficios que se podrían hacer. Este tipo de instalaciones es lo que estamos trabajando actualmente a nivel general y es una forma de poder generar productividad doble, es decir, genero mis alimentos y genero electricidad en este caso. También lo otro que tengo para mostrarles son proyectos un poco más grandes, ya esto se sale de lo que teníamos anteriormente, proyectos de granjas solares. Este es el proyecto más grande bifacial a nivel latinoamericano, son 200 megavatios en Tlaxcala, México. Cuenta con 550,000 paneles solares bifaciales. Entonces vean ustedes el gran área territorial que esto abarca.
en este caso a nivel mexicano es en el desierto, entonces pues no hay un aprovechamiento completo de producción, pero es un área bastante grande. La construcción arrancó en el 2018, finalizó poco retrasado a nivel de pandemia en finales del 2020, ¿ok? Pero es una planta pues bastante grande a nivel de campo solar, de lo que se tiene. La instalación cubre 800 hectáreas y vean qué era lo que les decía, es decir, yo instalo esos paneles y no puedo utilizar eso algo más cuando tenemos problemas de abastecimiento de alimentos o temas de aumento de la biodiversidad. Pero sin embargo, pues por esas propiedades se estima que esta planta evite, o más bien evita la emisión de 300.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. Y pues para los fanáticos o fanáticas del fútbol, pues para aquí a todos los intento complacer, esta es una de las plantas más, o la planta más ambiciosa actualmente, es parte de las novedades que vienen para el Mundial y que se espera que esta misma empresa ya está adjudicada y se espera que este año para el Mundial se inaugure la planta más grande, que es en Qatar, con una capacidad de 800 megavatios. Son plantas bastante grandes. La hermana, que está en Dubái, es de 200 megavatios pico. Entonces vean ustedes lo que es la parte a nivel de producción. Esta ya está operando y esta misma empresa pues ya se adjudicó esto para poderlo inaugurar a nivel del mundial. Entonces que vean que no solamente vamos a celebrar los goles de la serie, espero, sino que se tiene también los de la energía solar, pues vamos a celebrar ciertas cosas importantes. Nada más para que se den una idea, esta planta fotovoltaica bifacial, pues tiene un tamaño total del 40% de la ciudad de Madrid. En este caso, pues son lugares desérticos, ya no se puede sembrar, entonces es un aprovechamiento bastante importante de lo que se puede tener hasta acá. Con esto, antes de entrar a conclusiones, quisiera preguntarles si hay alguna consulta. Ok, entonces vamos cerrando un poco lo que es la presentación magistral. Algunas conclusiones importantes. Hemos visto en esta presentación que la tecnología fotovoltaica bifacial pues va en camino, viene con fuerza y básicamente genera una producción energética entre un 5 y un 30%, básicamente el mismo costo. No, nadie va a decir que no a ese negocio. La mayor diferencia respecto a los paneles bifaciales se responde nada más a nivel de la fabricación. Existe una dependencia de la ganancia energética a partir de la altura del módulo, el ángulo de inclinación y la superficie reflectiva. El análisis de albedo es un tema de investigación constante, okay, sigue todavía, principalmente que es el modelado, cómo generar modelos y no tener que estar midiendo por muchos periodos de tiempo, especialmente a nivel de diferentes localizaciones en el mundo. La caracterización de las celdas solares están comprendidas en la norma IEC 6094-2, pero es un tema abierto de investigación, ¿okay? Es un tema todavía bastante importante. La irradiancia en la parte trasera del módulo es un método de investigación con 3 métodos principales: empíricos, factor de forma y trazador de rayos. Y un reto completamente abierto está en la caracterización de la temperatura del módulo sin afectar el rendimiento normal del sistema. Existen aplicaciones importantes a nivel de integración arquitectónica y aprovechamiento del uso del suelo, que los acabamos pues, de ver, y los paneles bifaciales pues, presentan una puerta abierta a generar mayor electricidad y ser un conductor del aprovechamiento de esta tecnología a nivel general. Entonces, era un overview. Creo que la importancia que va a tener en los siguientes años y en esta década en función de los mercados solares fotovoltaicos amerita que le hayamos dedicado una clase al respecto y también nos sirven ciertos factores importantes para lo que vamos a trabajar el día viernes. No sé si hay alguna pregunta hasta acá.